La luz de la mañana de Querétaro se filtraba por la ventana de la cocina, dibujando rectángulos dorados sobre el suelo de baldosas que Mateo y yo habíamos elegido hacía más de 40 años. Era una luz amable, una vieja conocida que había visto despertar a mis hijos con el pelo revuelto, la que había secado sus lágrimas de infancia sobre mis faldas y celebrado cada uno de sus cumpleaños con pasteles caseros y velitas que se resistían a apagarse. Pero esa mañana, la luz se sentía hostil, casi quirúrgica, como un foco de interrogatorio apuntando directamente al epicentro de mi desvelo, una hoja de papel doblada en 3 partes que yacía sobre la mesa de granito. El estado de cuenta de mi tarjeta de crédito. No era un simple papel. Era una herida abierta, una autopsia de traiciones impresas en tinta negra y lenguaje bancario impersonal. Mi mano, manchada por la edad y las horas dedicadas a mi pequeño jardín, temblaba ligeramente al rozar la cifra final, esa que había memorizado durante la noche. 300,000 pesos. La cantidad era tan obscena, tan grotescamente ajena a mi realidad de maestra jubilada, que por un instante, en la confusión del insomnio, había pensado que debía ser un error de imprenta, un cero añadido por una máquina defectuosa. Pero no lo era. Mi nombre, Julieta Ramírez VDA de Montes, estaba claramente impreso en la esquina superior, una sentencia inapelable. Recorrí con la yema del dedo la lista de gastos, cada línea un pequeño clavo martillado en el ataúd de mi confianza. Hacienda de los Reyes, Salón Imperial, 150,000 pesos. El anticipo para la boda de mi hija, Isabela. La memoria era vívida, dolorosa. Recordé a Isabela sentada en esta misma mesa, hace apenas 2 meses, mostrándome las fotos en su celular, sus ojos brillando con una luz febril que confundí con felicidad. Es carísimo, mamá, lo sé, pero es mi sueño. ¿Te imaginas? Una boda de cuento de hadas, como las de las revistas. Yo había sonreído, una sonrisa tensa, forzada, que ella no notó o no quiso notar. ¿Y cómo piensan pagarlo, mijita? Ella había agitado la mano con displicencia. Ay, mamá, no te preocupes por eso ahora. Ya veremos. Lo importante es asegurar la fecha. En ese momento, no sabía que el hada madrina de su cuento era yo, y que mi varita mágica era el seguro de vida que Mateo me había dejado, el dinero destinado a mi vejez. Flores encantadas, diseño nupcial exclusivo, 45,000 pesos. Vi en mi mente las peonías importadas y las rosas blancas de invernadero que Isabela había descrito con tanto entusiasmo. Quiero que todo sea blanco y dorado, mamá, súper elegante. Flores que se marchitarían en 24 horas, pagadas con el dinero que debía durarme años, quizás una década. Servicios de banquete, Le Cordon Bleu, 80,000 pesos. Canapés con nombres impronunciables, vino espumoso, una torre de postres franceses. Lujos que yo no me había permitido ni una sola vez desde que Mateo se fue, lujos que ahora se sentían como un insulto personal. El seguro de vida de Mateo. No era una fortuna, pero era mi muralla contra el miedo. Era el dinero para mis medicinas si la artritis empeoraba, para arreglar el techo si las lluvias de agosto se volvían demasiado insistentes, para poder pagarle a alguien que me cuidara si un día mis piernas ya no me sostenían. Era, sobre todo, el dinero para no tener que pedirles nada a ellos, para no convertirme en una carga, el terror más grande de mi generación. Y ahora, ese dinero, mi tranquilidad, mi independencia, se había transformado en depósitos para una fiesta a la que, irónicamente, no estaba segura de cómo me sentiría al asistir. Mi teléfono vibró sobre la mesa, el sonido agudo y metálico rompiendo el silencio denso de la cocina. Lo miré con recelo, como si fuera una serpiente. Era un mensaje de Isabela. Mi corazón dio un vuelco estúpido, una punzada de esperanza tan irracional como persistente. Quizás era para explicar. Quizás era para disculparse. Quizás había habido un terrible malentendido. Mami, ¿puedes comprarlo del súper? Ando en 1000 cosas de la boda. Lo de siempre. Gracias. Leí el mensaje 2, 3, 4 veces. Cada lectura era un golpe. Lo de siempre. Leche deslactosada para su estómago delicado, el pan integral que le gustaba a Leonardo, el yogur griego carísimo para la novia de Leonardo.
Lo de siempre. Como si yo fuera la empleada doméstica, la intendente de sus vidas. Como si el estado de cuenta frente a mí no existiera. Como si mi corazón roto fuera un inconveniente menor en su ajetreada agenda nupcial. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos y la pantalla se empañó. La frialdad del mensaje, su absoluta y aplastante normalidad, era más cruel que cualquier insulto. Me dejó sin aire. Me sentí invisible, una función más que un ser humano. La proveedora. La que se encargaba de lo de siempre. Y en ese preciso instante, algo dentro de mí, algo que había estado dormido, sedado por el amor maternal y la costumbre, comenzó a despertar. Un temblor leve, profundo, que subió desde la planta de mis pies hasta la base de mi cráneo. La primera grieta en el dique de mi paciencia infinita. El portazo de la entrada principal me sobresaltó, haciendo vibrar la vajilla en la alacena. Eran los pasos pesados y arrastrados de Leonardo. Mi hijo. A sus 34 años, caminaba con la resignación de un hombre derrotado por la vida, pero exigía con la autoridad de un rey en su castillo. Un castillo que no era suyo, claro está. Entró en la cocina, interrumpiendo el tenso silencio sin siquiera un «buenos días». No me miró. Sus ojos, nublados por el sueño y el fastidio, fueron directamente al refrigerador. Lo abrió, examinó su contenido con un suspiro de profunda insatisfacción, como si esperara que un festín gourmet se materializara mágicamente entre el brócoli y los huevos. Lo cerró de un golpe que resonó en mis oídos. «Ma, voy a necesitar el coche», dijo, dándome la espalda mientras se servía un vaso de agua del filtro. Su tono no era de petición, sino de notificación. «Brenda y yo vamos a ver un departamento por Juriquilla». Brenda. Su novia de 26 años, una instructora de yoga con la flexibilidad de un contorsionista y la profundidad emocional de un charco. Desde que Leonardo había vuelto a casa, Brenda había convertido mi sala, el lugar donde Mateo y yo habíamos visto crecer a nuestros hijos, en su santuario personal. Cada mañana, el olor a sándalo y salvia quemada se colaba por toda la casa, un aroma dulzón y empalagoso que se me pegaba en la garganta, me provocaba una alergia incesante y una extraña sensación de invasión. Había intentado mencionárselo una vez, con toda la delicadeza de la que fui capaz. «Mijita, ese humo me hace estornudar mucho, creo que soy alérgica». La respuesta de Leonardo había sido una mirada de reproche y un suspiro exasperado. «Mamá, no seas así. Brenda solo está tratando de purificar la energía del lugar. Deberías intentarlo, te haría bien». Mi energía. La única energía que necesitaba ser purificada era la de mi propia casa, que se sentía cada vez menos mía, cada vez más como un hotel de paso con servicio de lavandería y cocina incluido. «¿Otro departamento?», pregunté, mi voz más plana de lo que pretendía, un esfuerzo por mantener la tormenta dentro de mí. «Sí», respondió él, aún sin mirarme, bebiendo su agua. «Este se ve bien en las fotos. Tiene alberca y gimnasio». «Claro. Alberca. Gimnasio». Porque un hombre que vivía de la pensión de su madre viuda y no pagaba un centavo de renta, merecía un departamento con amenidades de lujo. Volvió a casa, temporalmente, hacía 6 meses, después de que su matrimonio se viniera abajo. «Solo hasta que me ponga de pie, jefa», había dicho, con la misma mirada de perro apaleado que usaba desde niño para conseguir lo que quería. 6 meses después, sus pies seguían firmemente plantados en mi casa, y su mano, en mi cartera. Noté las zapatillas que llevaba puestas. Unas zapatillas de marca, de esas que anuncian los basquetbolistas, blancas e impolutas. Se las había comprado en Navidad. «Para que te animes, mijito, para que salgas a correr y te despejes», le había dicho. Las había pagado a meses sin intereses, recortando mis propios gastos, como el tinte para el cabello o esa crema para la artritis que también me hacía. Él se había quejado esa misma semana de no tener dinero ni para un café. La contradicción estaba ahí, en sus pies, reluciente y descarada, pero él era ciego a ella. O peor, no le importaba. «Leonardo», dije, y esta vez mi voz tenía un filo nuevo, un témpel de acero forjado en la decepción. El cambio en mi tono lo hizo detenerse.
Se giró, finalmente. Su expresión era de puro fastidio. ¿Qué? Necesito hablar contigo, dije, señalando con la cabeza el estado de cuenta sobre la mesa. Él siguió mi mirada, sus ojos se posaron en el papel por una fracción de segundo, y luego se desviaron con una rapidez culpable. Un gesto. El mismo gesto que hacía a los 10 años cuando le preguntaba si él se había comido las galletas del frasco que yo guardaba para las visitas. ¿Sobre qué?, preguntó, haciéndose el desentendido, su voz un poco más aguda. Sobre esto, insistí, mi voz bajando a un susurro peligroso. Sobre tu hermana. Y sobre mi dinero. El silencio que siguió fue pesado, denso, cargado de electricidad. Y en ese silencio, en esa mirada huidiza, en esa tensión repentina en sus hombros, lo entendí todo con una claridad que me heló la sangre. Él lo sabía. Él era cómplice. La ocupación de mi hogar no era solo física, era una conspiración silenciosa entre los dos hijos que había criado para que fueran decentes, para que fueran buenos. Y había fracasado. Estrepitosamente. La imagen de Leonardo, con su falsa indiferencia y su culpabilidad mal disimulada, actuó como una llave en la cerradura de mi memoria. La cocina se desvaneció y me vi transportada 5 años atrás. El escenario era el mismo, la mesa de granito, las mismas sillas de madera. Pero la luz era diferente, más sombría, filtrada por las nubes de una tarde de julio, tan gris como el ánimo de aquel día. Leonardo estaba sentado justo donde ahora estaba yo, pero no estaba erguido con arrogancia, sino encorvado, su cuerpo de hombre grande reducido a la postura de un niño desolado. Sollozaba. No con lágrimas silenciosas, sino con espasmos que sacudían todo su cuerpo. Su primer negocio, una cafetería, gourmet, en la que había invertido todos sus ahorros y un préstamo que yo le había conseguido poniendo mi casa como garantía, había fracasado estrepitosamente. Había querido ser empresario, tener algo propio, pero le había faltado disciplina, conocimiento y, sobre todo, humildad. Lo perdí todo, jefa. Todo, gemía, su cara oculta entre las manos. ¿Le debo dinero a los proveedores del café, al del local? Me van a demandar, mamá. Voy a terminar en la cárcel. La palabra, cárcel, fue un puñal en mi corazón de madre. Mateo llevaba apenas 1 año de fallecido. El dolor de su ausencia era una herida abierta, y ver a mi hijo así, tan desamparado, tan asustado, me partió el alma en 2. En ese momento, no vi a un hombre de 29 años que había tomado malas decisiones. Vi a mi niño, al que le daba miedo la oscuridad, al que le leía cuentos hasta que se quedaba dormido. Y quise protegerlo, arreglarlo, borrar su sufrimiento como borraba las raspaduras de sus rodillas cuando era pequeño. Tranquilo, mijito. Todo tiene solución, le dije, mi voz temblando mientras le acariciaba el pelo, áspero por el gel. No irás a ninguna cárcel. Pero la solución no era fácil. El dinero del seguro de Mateo apenas empezaba a darme un respiro después de los gastos del hospital y el funeral. No podía tocarlo. Era sagrado. Fue entonces cuando pensé en ella. En mi madre. Y en lo único de valor material que me había dejado, guardado en el fondo de mi armario. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, ni a Isabela, ni a mi hermana, tomé un taxi al centro. Me bajé a unas cuadras del Monte de Piedad, con la esperanza de no encontrarme a nadie conocido. Entré en una de esas casas de empeño más pequeñas, con barrotes en las ventanas y un olor a metal, polvo y desesperación. Saqué de mi bolso la pequeña caja de terciopelo azul, ya gastada en las esquinas. Dentro, sobre el satén raído, descansaba el juego de aretes y collar de filigrana de oro que mi madre había usado en su propia boda, y que yo había usado en la mía. Era mi tesoro, mi conexión tangible con ella, con mi historia. El hombre detrás del mostrador, un tipo con la mirada aburrida de quien ha visto demasiadas historias tristes, los tomó con una pinza, como si fueran insectos. Los examinó bajo una lupa, los raspó con una pequeña lima. Yo sentía cada raspón en mi propia piel. Finalmente, los pesó en una pequeña báscula digital. Murmuró una cifra. Era menos de lo que valían, mucho menos de lo que significaban,
pero era suficiente para cubrir la deuda más urgente de Leonardo. Acepté sin regatear. No tenía fuerzas para discutir. Sentí un frío glacial cuando le entregué la caja. Era como si estuviera empeñando una parte de mi propia historia, de mi identidad. Esa tarde, le di el fajo de billetes a Leonardo. Sus ojos, rojos e hinchados, se abrieron como platos. ¿De dónde sacaste esto, mamá? ¿Vendiste el coche? Tenía unos ahorros, mentí, la mentira fácil de una madre que protege. Tú solo paga tus deudas y levántate. Aprende de esto. Él me abrazó con fuerza, sus sollozos ahora de alivio, mojando mi hombro. Te lo juro, jefa, en cuanto me recupere, te lo devuelvo todo. Y te compraré unas joyas más bonitas que las que tenías. La promesa se disolvió en el aire tan rápido como fue pronunciada. Nunca me devolvió el dinero. Nunca volvimos a hablar del tema. Y yo nunca le conté que las joyas que él prometía reponer eran las de su propia abuela. De vuelta al presente, en la cocina inundada por la luz hostil de la mañana, me toqué el lóbulo de la oreja, donde antes colgaba el arete de filigrana. Sentí el peso del oro ausente, el eco de la promesa rota. Miré a mi hijo, de pie junto al refrigerador, planeando su visita a un departamento con alberca, y la tristeza que me había acompañado durante años comenzó a transformarse. Se endureció, cristalizó en algo afilado y frío. Se convirtió en rabia. Una rabia justa, clara y largamente contenida. La rabia era un motor, uno potente y ruidoso que ahogaba el susurro de la culpa maternal. Me impulsó a desbloquear mi teléfono, pero en lugar de responderle a Isabela o buscar el número de un abogado, hice algo que no había hecho en meses. Abrí Facebook. Era un mundo que me parecía ajeno, un desfile de vidas editadas, de felicidades prefabricadas que me generaba más ansiedad que conexión. Pero en ese momento, necesitaba ver. Necesitaba entender. Busqué el perfil de mi hija. Allí estaba. Una foto de perfil profesional, casi de estudio. Ella y su prometido, Daniel, sonriendo a la cámara en un campo de lavanda, el sol del atardecer bañándolos en una luz dorada y perfecta. Él, un buen muchacho, ingeniero, de una familia trabajadora. Siempre había sido respetuoso conmigo, casi tímido. ¿Sabría él algo de esto? Lo dudé. Isabela era una arquitecta experta en construir fachadas impecables. Deslicé el dedo por su muro, un viaje a través de un espejismo. Fotos perfectas, filtros que hacían que su piel luciera de porcelana y sus ojos de un verde imposible. Poses estudiadas. Un álbum entero titulado, El comienzo de nuestro para siempre. Fotos del anillo de compromiso, un diamante que brillaba con una luz ofensiva, sostenido por una mano con manicura perfecta. Fotos de brindis con champaña en restaurantes caros, de escapadas de fin de semana a viñedos en el Valle de Guadalupe. Y los pies de foto, cada uno era una pequeña obra de ficción. Planeando la boda de mis sueños con el mejor hombre del mundo. Cada detalle será mágico, porque nuestro amor lo merece. Almohadilla bendecida, almohadilla amor verdadero, almohadilla boda de cuento, almohadilla alma gemela. A veces no puedo creer que esta sea mi vida. Despertar cada día sabiendo que encontré a mi otra mitad. Gracias al universo por tantas bendiciones y por ponerlo en mi camino. Leí las palabras y sentí una náusea amarga subir por mi garganta. Bendiciones. Universo. El universo tenía un nombre y apellido, Julieta Ramírez. La bendición tenía un número de cuenta y una fecha de vencimiento. Cada detalle mágico era un pedazo de mi seguridad futura, cada brindis con champaña era una gota de la herencia que Mateo me había dejado para que yo no tuviera que preocuparme. La memoria me golpeó con la fuerza de un tren. La graduación de Isabela de la universidad. Ella, radiante con su toga y birrete, lanzando el birrete al aire con sus amigas, todas riendo, todas con futuros brillantes por delante. Yo, en la primera fila, aplaudiendo hasta que me dolieron las manos, mis ojos llenos de lágrimas de orgullo. Esa noche, mientras ella se iba a celebrar a un antro de moda, yo llegué a casa, me quité mi uniforme de conserje del hospital, un uniforme que olía a desinfectante y a cansancio,
y me sumergí los pies hinchados en una tina con agua caliente y sal. Había tomado ese segundo empleo, limpiando pisos y baños en el turno de la noche, durante los 2 últimos años de su carrera. Lo había hecho en secreto. Les dije a todos que me habían ascendido a supervisora en la escuela, que por eso a veces llegaba más tarde. La verdad era que la colegiatura de la universidad privada a la que ella había insistido en ir era más de lo que mi sueldo de maestra podía cubrir. Es que todas mis amigas van ahí, mamá. Es la mejor de la ciudad. No quiero ser la única que vaya a la pública, me voy a atrasar. Y yo, en mi estúpido afán de que mis hijos no sintieran que les faltaba nada, de que tuvieran las oportunidades que yo no tuve, había cedido. Había sacrificado mis noches, mi descanso, mi salud. Y lo había hecho con gusto, o eso me decía a mí misma. Creía que estaba invirtiendo en su futuro, dándole las herramientas para que volara alto. Mirando su perfil de Facebook, la verdad me abofeteó. No le había dado herramientas para volar y le había dado un cheque en blanco para construir un castillo de fantasía. Y ahora, yo estaba pagando la hipoteca de ese castillo, con mis noches de insomnio y mi futuro incierto. La boda de sus sueños, pagada con mis pesadillas, murmuré para mí misma. La frase sonó tan cierta, tan brutalmente precisa, que me dejó sin aliento. Cerré la aplicación. La fachada digital de mi hija, tan brillante y feliz, era un monumento a mi sacrificio y a su egoísmo. La rabia se asentó en mi estómago, fría y pesada como una piedra. Ya no era solo por el dinero. Era por la mentira. Por la descarada fabricación de una vida perfecta a costa de la mía. Y por la profunda, dolorosa certeza de que mi sacrificio no había sido valorado. Había sido, simplemente, consumido. Reuní los pedazos de mi compostura, los pegué con la argamasa de esa rabia fría y lúcida que ahora me sostenía, y me giré para enfrentar a Leonardo. Él seguía merodeando por la cocina como un fantasma hambriento, ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí, abriendo y cerrando la alacena con una pereza ruidosa. Leonardo, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, casi distante. El silencio que siguió fue tan abrupto que él se detuvo con una bolsa de papas fritas en la mano. Oye, ¿y la cena de compromiso de tu hermana? He estado esperando la invitación, pero no me ha llegado nada. Lancé la pregunta como si fuera casual, una simple curiosidad de madre. Pero para mí, era una prueba. La prueba final. El último clavo en el ataúd o la última oportunidad para la redención. Él se congeló. El crujido de la bolsa de papas en su mano fue el único sonido en la cocina. No se giró. Pude ver la tensión en su nuca. Se quedó de espaldas a mí, una estatua de culpabilidad. Ah, eso, carraspeó, y su voz sonó rasposa. Se aclaró la garganta, un sonido gutural y nervioso. Pues, no sé, ma. A lo mejor se les pasó mandarla. Ya sabes cómo anda Isabela, como loca con lo de la boda. Era una mentira débil, una excusa tan delgada como el papel de arroz. Podía ver a través de ella. Se les pasó, repetí, mi voz aún calmada, pero con una inflexión de incredulidad que lo hizo encogerse. ¿Se le pasó invitar a su propia madre a su cena de compromiso? Eso no suena como Isabela. Ella es muy organizada para sus fiestas. Él dejó la bolsa de papas sobre la barra con un ruido sordo. Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que lo delataba. Bueno, es que... El titubeo fue mi respuesta. El silencio culpable que se instaló entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra. Podía sentir la mentira más elaborada formándose en su garganta, una mentira torpe, mal construida, insultante en su simpleza. Creo que ya fue, ma, dijo finalmente, su voz un murmullo casi inaudible, dirigido al suelo. Sí, fue la semana pasada. El sábado. Levantó la vista por un segundo, sus ojos encontraron los míos y luego huyeron de nuevo. Fue algo chiquito, ¿sabes? Súper íntimo. En un restaurante nuevo, de esos de moda. Ya sabes cómo es Isabela con esas cosas, le encanta. Íntimo. La palabra resonó en la cocina silenciosa.
íntimo. La repitió como si fuera un conjuro para apaciguar mi ira. Solo familia, añadió, como si eso lo aclarara todo, como si me estuviera haciendo un favor al darme esa información. Familia. La palabra me golpeó con la fuerza de una bofetada. Así que eso era. Yo, su madre. La mujer que lo trajo al mundo, que vendió las joyas de su propia madre por él, que le seguía lavando la ropa y llenando el refrigerador a sus 34 años. Yo no era familia íntima. La madre del novio sí. Los padres de Daniel, su hermana. Ellos sí eran familia. Yo era otra cosa. La infraestructura. El soporte técnico. Me quedé mirándolo, pero ya no lo veía a él. Veía un patrón, una larga y dolorosa secuencia de exclusiones sutiles que de repente cobraban un sentido aterrador. El cumpleaños al que me invitaron a última hora, porque se nos pasó, mamá, perdón, con tanto trabajo. El festival de la escuela de mis nietos del que me enteré por las fotos que su exesposa subió a Facebook, con la leyenda, tarde maravillosa con los abuelos. Los abuelos paternos, claro. Las comidas familiares de los domingos a las que me excluían con la excusa de, es que seguro estás cansada, mejor descansa, mamá, no te preocupes. Cada una de esas pequeñas heridas, que yo había ignorado o justificado con la infinita capacidad de una madre para autoengañarse, se unieron para formar una cicatriz enorme y fea. No había sido un descuido. No había sido una casualidad. Había sido un plan. Una lenta y metódica campaña para borrarme de sus vidas importantes, de sus fotos para Instagram, mientras me mantenían cerca para las necesidades mundianas. Era la proveedora, la niñera de emergencia, la cajera automática. Pero no era familia. No la íntima. Asentí lentamente, 1, 2 veces. Ya veo, dije, y mi voz era un susurro hueco, el sonido del viento a través de una casa en ruinas. Leonardo, aliviado por mi aparente y sumisa aceptación, tomó la bolsa de papas y se dirigió a la sala. Bueno, voy a ver la tele un rato, dijo, ya con su tono normal, casual, como si nada hubiera pasado. No respondí. Me quedé de pie, en medio de mi cocina, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies. La suma de todas las humillaciones, coronada por esta mentira final, cristalizó en una dolorosa certeza. Ya no había vuelta atrás. No se trataba de dinero. Se trataba de dignidad. Y la mía acababa de ser pisoteada, invalidada y desechada en el mismo lugar donde les había enseñado a caminar. Esa noche, la casa se sentía enorme y vacía. Leonardo se había ido con su novia a alguna fiesta, y el silencio que dejó atrás no era pacífico, sino denso, expectante, lleno de las palabras no dichas. Me metí en la cama a las 9, como una anciana, pero el sueño no vino. Daba vueltas y vueltas en el colchón que había compartido con Mateo durante casi 40 años, la conversación con Leonardo repitiéndose en mi cabeza como un disco rayado. Solo familia íntima. Cada vez que cerraba los ojos, veía el estado de cuenta, la cifra de 300,000 pesos brillando en la oscuridad como un neón macabro. Y luego, el mensaje de Isabela. Lo de siempre. Las dos frases se entrelazaban, se retorcían, formando una soga que me apretaba el pecho y no me dejaba respirar. Mi teléfono, en la mesita de noche, vibró. 1, 2, 3 veces. Eran mensajes de Isabela. No necesité leerlos para saber qué querían decir. Más dinero. Más favores. Más de mi vida para alimentar la suya. Cada vibración era como un pequeño shock eléctrico en mi sistema nervioso ya sobrecargado. Con un suspiro que era casi un sollozo, me levanté. No podía quedarme en esa cama, en esa habitación llena de fantasmas de una vida más feliz. Me puse mi bata de algodón, la misma desde hacía 10 años, y bajé las escaleras a oscuras, mis pies descalzos fríos sobre la baldosa. Fui a la sala, el único lugar donde aún sentía algo de paz, el corazón de la casa. Allí, en la penumbra, recortado contra la luz de la luna que entraba por la ventana, estaba el viejo sillón de orejas de Mateo. Su sillón. Su trono. El lugar donde leía el periódico cada mañana,
con sus lentes de lectura en la punta de la nariz, donde veía los partidos de fútbol gritando goles que solo él veía, donde se quedaba dormido con el libro sobre el pecho, roncando suavemente. Me acerqué y me senté, hundiéndome en la tela gastada que aún guardaba un vago rastro de su olor, una mezcla de loción de afeitar y tabaco de pipa. Mis ojos se fijaron en la fotografía que descansaba sobre la repisa de la chimenea, iluminada por un rayo de luna. Nuestra foto de bodas. Mateo, tan joven y apuesto con su bigote bien recortado, su mirada seria pero con un brillo de picardía. Yo, con un vestido sencillo que me había cosido mi madre, y una sonrisa tímida que no conocía las traiciones. Éramos un equipo. Él siempre me había protegido, incluso de mí misma, de mi tendencia a darlo todo sin pedir nada a cambio. Ay, mi amor, susurré a la foto, y las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas, calientes y silenciosas. Mira en lo que me he convertido sin ti. Una tonta. Una cartera andante para nuestros hijos. Un mueble más en la casa. Hablé con él en la oscuridad, como lo hacía a menudo cuando la soledad se volvía insoportable. Le conté todo. El dinero, la mentira de Leonardo, el descaro de Isabela. Le conté cómo me sentía, estúpida, utilizada, invisible. Tú siempre me lo decías, ¿verdad? Continué, mi voz rota por el llanto. Me decías, Julieta, eres demasiado blanda con ellos. Los vas a convertir en unos inútiles consentidos. Y yo me reía. Te decía que eras un exagerado, un gruñón. Creía que el amor de una madre debía ser incondicional, sin límites, un océano de paciencia. Pero me equivoqué, Mateo. Me equivoqué tanto. Mi amor sin límites les enseñó que yo no tenía límites, que podían tomar y tomar y tomar, sin consecuencias. Me levanté y me acerqué a la foto. La tomé en mis manos, el marco de plata frío al tacto. Perdóname, mi amor. Perdóname por haber permitido que pisotearan tu legado, tu esfuerzo. El dinero que nos dejaste era para que yo viviera tranquila, no para financiar bodas de fantasía. Perdóname por haber sido tan débil. Acaricié su rostro tras el cristal. Pero se acabó. Te lo juro aquí, frente a ti, que se acabó. Voy a hacer lo que tú habrías hecho. Voy a ser fuerte. Dame fuerzas, mi amor. Porque sola, no sé si pueda. Tengo tanto miedo. Besé el cristal frío de la fotografía y la dejé de nuevo en su lugar. En ese momento, el teléfono vibró de nuevo en el bolsillo de mi bata. Lo saqué. Era Isabela. Llamada entrante. Miré su nombre en la pantalla, brillando en la oscuridad. Y por primera vez, no sentí una punzada de obligación. No sentí la culpa que me había gobernado durante 30 años. Sentí una calma helada, una claridad aterradora. Con el pulgar, presioné el botón rojo. Rechazar. No fue un acto de rabia. Fue una declaración. El fin de la negociación. El comienzo de la guerra. Una guerra silenciosa que pelearía por mí misma, por mi dignidad, y por el recuerdo del hombre que me había amado por ser quien era, no por lo que podía dar. No dormí en toda la noche. Me quedé en el sillón de Mateo, envuelta en una manta, viendo cómo la oscuridad se diluía en el gris y luego en el rosa pálido del amanecer. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, no me encontraron derrotada ni llorosa, sino extrañamente energizada. La decisión, una vez tomada, me había liberado de la parálisis de la indecisión. Era como si un gran peso se hubiera levantado de mis hombros. El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago, pero ahora estaba acompañado de una resolución de hierro. A las 8 en punto de la mañana, estaba sentada en la mesa de mi cocina. El estado de cuenta seguía allí, pero ahora no lo veía como una sentencia de mi estupidez, sino como una prueba. La prueba A. Sobre la mesa, una taza de café negro, humeante y sin azúcar, y mi teléfono, cargado al 100%. Mi arma. Mi primera llamada fue al número de atención a clientes del banco emisor de la tarjeta de crédito. La musiquita de espera, una versión insípida de una canción pop,
me crispó los nervios. Finalmente, una voz joven y monótona, claramente leyendo un guión. Banco Nacional, buenos días, le atiende Brenda, ¿en qué puedo ayudarle? Buenos días, respondí, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. No tembló. Hablo para reportar una serie de cargos no autorizados en mi tarjeta, la que termina en 4582. Entiendo, señora. ¿Podría darme su nombre completo y los últimos 4 dígitos de su número de cliente para verificar su identidad? Le di la información, con calma. Hubo un tecleo del otro lado. Muy bien, señora Julieta, su identidad ha sido verificada. Dígame, ¿a qué cargo se refiere? A todos los realizados en los últimos 3 meses por un monto superior a 500 pesos, dije, leyendo directamente del estado de cuenta. Un cargo a Hacienda de los Reyes, por 150,000 pesos. Otro a Flores Encantadas, por 45,000. Otro a Servicios de Banquete Le Cordon Bleu, por 80,000. Fui enumerando cada uno, metódicamente, sin emoción. La operadora me interrumpió, su tono ahora un poco menos robótico. Señora, son cargos muy elevados. ¿Está segura de que no los autorizó usted o algún familiar con acceso a la tarjeta? A veces se nos olvida, jeje. Su risita condescendiente me encendió una chispa de furia. Jovencita, dije, mi voz bajando un tono, volviéndose más grave. Estoy completamente segura. Mi hija tenía una extensión de mi tarjeta para emergencias médicas. Considero que una boda de 300,000 pesos no califica como tal. Ha abusado de mi confianza y ha cometido fraude. La palabra, fraude, cambió el tono de la conversación por completo. Entiendo, señora, dijo la operadora, su voz ahora seria y profesional. En ese caso, podemos iniciar una investigación formal. El proceso puede tardar varias semanas. Sin embargo, debo informarle que, de proceder y confirmarse el fraude, esto podría tener consecuencias legales para la persona que utilizó la tarjeta. Es nuestro deber notificar a las autoridades. La amenaza velada flotó en el aire. Consecuencias legales. Para mi hija. El corazón me dio un vuelco doloroso. La madre dentro de mí gritó en silencio. Detente. Es tu niña. Pero la mujer que había sido humillada, la viuda cuya seguridad había sido puesta en riesgo, respondió. Entiendo perfectamente las implicaciones, dije, mi voz sin un ápice de duda. Proceda, por favor. Y cancele esa tarjeta de inmediato. Destrúyala. Como usted ordene, señora Montes. Tras colgar, no me di tiempo para pensar, para arrepentirme. Marqué de nuevo, a la línea directa de mi sucursal. Banco Nacional, sucursal Arcos, buenos días. Buenos días, habla Julieta Ramírez, interrumpí. Necesito cancelar una tarjeta de débito adicional ligada a mi cuenta de cheques y revocar cualquier acceso o poder que mi hijo, Leonardo Montes Ramírez, tenga sobre mis cuentas de ahorro e inversión. De forma inmediata. Esta vez, el proceso fue más rápido. El gerente me conocía. Hubo sorpresa en su voz, pero no hizo preguntas indiscretas. Di el nombre de Leonardo. Di los números de cuenta. En menos de 10 minutos, mi hijo había sido financieramente amputado de mi vida. Colgué el teléfono y me tomé un sorbo largo de café. Estaba amargo, fuerte, y me supo a victoria. Me sentí como si acabara de saltar de un acantilado sin saber si había agua abajo, pero en plena caída, me hubieran crecido alas. Tenía miedo, un miedo profundo y visceral a la soledad, al conflicto, a la reacción de mis hijos. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentía que respiraba por mí misma. El aire era mío. Y era libre. El resto de la mañana transcurrió en una extraña calma, la calma que precede a la batalla. Limpié la cocina con una energía que no había tenido en años, regué mis macetas en el patio, podé las hojas secas de los geranios con precisión de cirujano. Eran movimientos automáticos, rutinarios, que me mantenían anclada a la realidad mientras mi mente, en un segundo plano,
se preparaba para el inevitable contraataque. Cerca de la 1 de la tarde, la calma se rompió. Escuché el coche de Leonardo entrar en la cochera con un chirrido de llantas que denotaba prisa y frustración. La puerta principal se abrió de un golpe que hizo temblar un retrato de mis padres en la pared del pasillo. «Mamá», gritó desde la entrada. Su voz no era un llamado, era un trueno, una acusación. Apareció en el umbral de la cocina, con la cara roja de furia. No era el hombre derrotado y apático de los últimos meses. Era el niño de 5 años al que le habían quitado su juguete favorito, con toda la ira irracional de un pequeño tirano. «¿Qué diablos hiciste?», espetó, agitando un pequeño trozo de plástico en su mano. Su tarjeta de débito. Fui a la gasolinera. Rechazada. Fui a la tienda a comprar unos cigarros. Rechazada. Tuve que pagar con las mugrosas monedas que traía en el cenicero del coche. ¡Qué puta vergüenza! Me sequé las manos lentamente en el delantal, dándome un segundo para anclarme, para no dejar que su furia me intimidara. Lo miré con una serenidad que no sentía, pero que proyecté con toda la fuerza de mi nueva resolución. Cancelé tu acceso a mis cuentas, Leonardo. Se acabó. Él me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Parpadeó, incrédulo. ¿Qué hiciste qué? ¿Por qué? Necesito ese dinero. Brenda y yo íbamos a dar el depósito para el departamento. No, no lo necesitas, respondí con calma, mi voz peligrosamente baja. ¿Lo quieres? ¿Qué es diferente? Y es mi dinero, no el tuyo. Nunca lo fue. Pero si siempre me has ayudado. ¿Siempre has estado ahí? Se acabó él, siempre, lo interrumpí, y di un paso hacia él. Se acabaron los préstamos que no se pagan, los gastos que no se consultan, la vida de rey con el sueldo de una pensionada. Se acabó el parásito en esta casa. La palabra, parásito, lo golpeó como una bofetada. Retrocedió un paso, su rostro pasando de la furia a la ofensa. Y entonces, como un animal acorralado, atacó. «Esto es por ella, ¿verdad?», gritó, y la vena de su frente se hinchó. «Siempre la prefieres a ella y su estúpida boda. Todo es para la princesita Isabela. A ella le das 300,000 pesos para sus caprichos y a mí me niegas para la gasolina. ¿Y yo qué? Yo soy el que está aquí aguantándote todos los días, el que tiene que escuchar tus quejas». La acusación era tan injusta, tan delirantemente retorcida, que por un momento me quedé sin palabras. Él, que vivía de mí, me acusaba de preferir a su hermana, que también vivía de mí. Eran dos sanguijuelas discutiendo sobre qué vena era más jugosa. «Tienes razón en una cosa, Leonardo», dije finalmente, y mi voz era hielo puro. «Esto no es justo. No es justo que un hombre de 34 años siga dependiendo de su madre y encima se atreva a quejarse. Así que se acabó para los dos». Me acerqué a él, mi pequeña estatura no era rival para la suya, pero mi resolución era un muro de granito. «Recoge tus cosas, Leonardo. Las tuyas y las de tu novia. Te vas de mi casa. Hoy». Él soltó una carcajada, una risa amarga, incrédula. «¿Me estás corriendo? ¿A tu propio hijo? No te atreves». «¿A dónde voy a ir?» «Ese ya no es mi problema», dije, señalando hacia las escaleras. «Pruébame». Nos quedamos mirando fijamente, una batalla de voluntades en medio de la cocina. Él esperaba que yo cediera, que me echara para atrás, que rompiera a llorar y pidiera perdón como siempre lo hacía. Pero la mujer que hacía eso había muerto esa mañana, a las 8 en punto, durante una llamada al banco. Al ver que yo no parpadeaba, que mi mirada era dura como el diamante, su bravuconería se desvaneció, reemplazada por un pánico infantil. «Bien», gritó, como un adolescente. «Perfecto. Me voy. Pero no me busques cuando te quedes sola y te estés muriendo de tristeza. A ver quién te aguanta entonces, vieja loca». Se dio la vuelta y salió de la cocina, subiendo las escaleras a grandes zancadas. Escuché portazos y cajones abriéndose y cerrándose con violencia.
Sostuve la puerta de la entrada abierta para él y para Brenda, que bajó con su tapete de yoga y sus cristales, mirándome con una mezcla de miedo y desdén. No dije nada. Simplemente esperé, como una estatua. Cuando Leonardo bajó, cargando una maleta y una mochila, ni siquiera me miró. Pasó a mi lado, rozándome el hombro con fuerza, y salió a la noche que ya empezaba a caer. El portazo que dio hizo vibrar los cristales de las ventanas y el corazón dentro de mi pecho. Me recargué en la puerta cerrada, temblando de pies a cabeza. Y entonces, en la soledad de mi casa recuperada, en el silencio absoluto que él había dejado, lloré. Lloré por la rabia, por el miedo, y sobre todo, por el hijo que acababa de echar de mi vida para poder salvar la mía. A la mañana siguiente, el silencio en la casa era diferente. Ya no era un silencio tenso y expectante, sino uno amplio, vacío, casi sagrado. Un lienzo en blanco. Por primera vez en 6 meses, no me despertó el olor a sándalo ni el ruido de la licuadora de Brenda preparando sus batidos verdes. Me levanté, me vestí con una calma deliberada y, antes incluso de prepararme un café, salí de casa. Mi destino era la ferretería de Don Héctor, en el viejo centro del barrio. Don Héctor era una institución, un hombre que parecía haber nacido detrás de ese mostrador de madera oscura, con el pelo completamente blanco y las manos manchadas de grasa y sabiduría. Conocía a mi familia desde que llegamos al barrio. Vio crecer a mis hijos, les arregló sus bicicletas y les vendió sus primeros balones de fútbol. Julieta, qué milagro, me saludó con una sonrisa amable, sus ojos achinándose detrás de sus gafas gruesas. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? ¿Se fundió un foco? Algo más que eso, Héctor, respondí, tratando de sonar casual, aunque sentía que mi decisión estaba escrita en mi cara. Necesito cerraduras nuevas. Para todas las puertas. La de la entrada, la de la cocina, la del patio. Las mejores que tengas. Él me miró por encima de sus gafas, su sonrisa se desvaneció un poco, reemplazada por una expresión de serena comprensión. No preguntó por qué. No hizo ninguna broma. Un hombre como él, que había visto tanto en sus 80 años, sabía que nadie cambia todas las cerraduras de su casa por capricho. Simplemente asintió. Claro que sí, Julieta, dijo con voz grave. Tengo unas de alta seguridad. Italianas. Doble cerrojo. Nadie entra si tú no quieres, dijo, y sentí un doble sentido en sus palabras, un permiso, una validación. Salí de la ferretería con una bolsa pesada que se sentía extrañamente ligera y una sensación de poder que no recordaba haber tenido. Cambiar las cerraduras era un acto físico, tangible. Un muro que estaba construyendo para proteger mi recién recuperada paz, mi soberanía. Pasé la tarde instalándolas. No soy una experta, pero la necesidad es una gran maestra. Con la ayuda de un video en internet y la terquedad que me caracteriza, lo logré. Desatornillar las viejas cerraduras, las que mis hijos tenían llave, se sintió como un exorcismo. Atornillar las nuevas, brillantes y sólidas, fue un ritual de empoderamiento. El clic metálico y definitivo de la nueva cerradura al girar la llave por primera vez fue uno de los sonidos más satisfactorios que había escuchado en mi vida. Justo cuando terminaba con la puerta trasera, el sol comenzando a teñir el cielo de naranja, escuché unos golpecitos suaves. No en la puerta principal, sino en la reja del patio. Era mi vecina de 2 casas más abajo, Carmen. Una viuda como yo, más o menos de mi edad, siempre ocupada con sus rosales. Siempre nos saludábamos por encima de la cerca, un «buenos días, vecina», un comentario sobre el clima, pero nunca habíamos pasado de ahí. En sus manos traía un plato hondo cubierto con una servilleta de tela bordada. Olía a mole. «Vecina», dijo con una sonrisa tímida, su voz suave. «Perdón por la molestia. No es por ser metiche, pero ayer escuché un portazo, y hoy la vi con las cerraduras. Quería asegurarme de que todo estuviera bien. Hice mole de más, y ya sabe, para una sola es mucho». La miré, sorprendida por su amabilidad y su discreta preocupación. La excusa del mole era tan transparente y tan tierna. Mi primera reacción fue la de siempre, negar, minimizar,
poner una fachada de fortaleza. Todo bien, Carmen, muchas gracias. Solo un problema familiar sin importancia. Pero entonces, me detuve. Las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Por qué mentir? ¿Por qué seguir pretendiendo que todo estaba bien cuando mi mundo se estaba desmoronando y reconstruyendo al mismo tiempo? La mirada de Carmen no era curiosa, era comprensiva. La miré a los ojos y vi en ellos una sabiduría tranquila, una comprensión que no necesitaba palabras. En realidad, no todo está bien, admití, y mi voz, para mi sorpresa, tembló un poco. Pero estoy trabajando en ello. Ella asintió lentamente, sin borrar su sonrisa. El mole ayuda, dijo, extendiéndome el plato a través de la reja. Y hablar, a veces, ayuda más. Cuando usted quiera. Dudé un segundo en el que luché contra toda una vida de guardar las apariencias. Y luego, abrí la reja. Estaba a punto de prepararme un té de manzanilla. ¿Gustas? Esa tarde, en mi cocina silenciosa y segura, le conté todo a una mujer que apenas conocía. Le conté del dinero, de la mentira, de la exclusión. Le conté de Leonardo, de Isabela, de mi soledad, de mi miedo, de mi rabia. Ella escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, su mirada llena de una empatía que me desarmó y me reconstruyó al mismo tiempo. Cuando terminé, ella tomó un sorbo de su té. Hiciste lo correcto, Julieta, dijo con una certeza que me estremeció. A veces, para salvar a tus hijos de sí mismos, tienes que salvarte a ti primero. La paz a cualquier precio no es paz. Es una rendición. Y tú, hoy, dejaste de rendirte. En ese momento, en mi cocina, compartiendo el mole de una vecina, nació una amistad. Y por primera vez, sentí que no estaba completamente sola en mi guerra. La conversación con Carmen me dio el impulso que necesitaba para dar el siguiente paso, quizás el más difícil y definitivo. Al día siguiente, tenía una cita con la licenciada Gabriela Reyes. La oficina de la licenciada Reyes, en una de las zonas más modernas de la ciudad, era un oasis de orden y seriedad. Olía a cuero, a papel viejo y a un sutil perfume de mujer exitosa. Libros de leyes encuadernados en piel llenaban los estantes, un escritorio de caoba impecable reflejaba la luz, y el suave zumbido del aire acondicionado era el único sonido. Gabriela era una mujer de mi edad, pero con una energía afilada y una mirada que parecía ver a través de las excusas y las mentiras. Ella había manejado el testamento de Mateo, y yo confiaba en su juicio tanto como en su discreción. Julieta, qué gusto verte, aunque tu voz en el teléfono sonaba preocupada, me saludó, indicándome que tomara asiento en una de las cómodas sillas de piel frente a su escritorio. No me anduve con rodeos. Saqué de mi bolso el estado de cuenta y lo puse sobre la superficie pulida. Como una ofrenda, como una confesión. Y le conté la historia completa, desde los cargos de la boda hasta la expulsión de Leonardo de mi casa. Hablé sin llorar, con una voz monótona al principio, pero que fue ganando fuerza a medida que relataba cada humillación. Ella escuchaba en silencio, tomando notas en un bloc de hojas amarillas con una pluma fuente, su expresión pasando de la neutralidad profesional a una seriedad sombría. Cuando terminé, se reclinó en su silla y se quitó los lentes. Me miró fijamente durante un largo momento. Julieta, lo que me estás describiendo, legalmente, tiene un nombre. Se llama abuso financiero a una persona mayor. Es un delito. La palabra, delito, me golpeó con fuerza. No quiero meter a mis hijos a la cárcel, Gabriela, dije rápidamente, el corazón encogido. La idea era monstruosa. Son mis hijos. Solo quiero que se detenga. Quiero protegerme. Quiero que entiendan que sus acciones tienen consecuencias. Entiendo, dijo ella, su voz suavizándose un poco. Tu lealtad de madre es comprensible, aunque quizás no del todo merecida en este momento. Entonces, hablemos de protección. Me dijiste que querías cambiar tu testamento. Quiero cambiarlo todo, afirmé, mi voz recuperando su firmeza. No quiero que reciban esta casa que no valoran. No quiero que reciban el dinero que Mateo trabajó toda su vida para que yo estuviera segura.
Fue entonces cuando me atreví a sacar a la luz esa vieja conversación, ese plan de contingencia que Mateo y yo habíamos forjado en voz baja una noche, años atrás, después de una de las primeras decepciones que Leonardo nos había dado. Licenciada, quiero preguntarle algo. Mi esposo Mateo y yo, nosotros siempre dijimos que si nuestros hijos que si las cosas no salían bien, si no se convertían en las personas que esperábamos, donaríamos la casa a una causa benéfica, al orfanato, Luz de Esperanza, que él tanto apoyaba. Era una idea, una forma de hablar, pero, ¿es algo que se puede hacer? ¿Podemos usar eso para protegerme ahora? La licenciada Reyes dejó su pluma sobre el escritorio. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de apreciación estratégica, como la de un general que ve una debilidad en la línea enemiga. Julieta, dijo, inclinándose hacia adelante. Tu esposo era un hombre muy sabio. Y tú eres más fuerte de lo que crees. No solo es posible, es una excelente estrategia. La casa es tu mayor activo y tu poder de negociación. Vamos a hacer dos cosas. Primero, redactaremos un nuevo testamento dejando claro que tus herederos principales serán las organizaciones benéficas. Segundo, y más importante, prepararemos un fideicomiso irrevocable condicionado. Si tus hijos intentan forzarte legalmente, o si un médico comprado intenta declararte incompetente, la propiedad de la casa se transfiere automáticamente al fideicomiso, quedando fuera de su alcance y, temporalmente, del tuyo. Será tu botón de pánico legal. Un arma de disuasión masiva. El botón de pánico. La idea me dio un vértigo de poder y miedo. Era un arma definitiva, un punto de no retorno. Hagámoslo, dije, mi voz apenas un susurro, pero cargada con el peso de una decisión final. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Ya no era solo una madre herida reaccionando al dolor. Era una mujer con un plan. Una mujer que estaba aprendiendo a usar las herramientas del mundo para defender su pequeño reino. La guerra silenciosa ahora tenía un arsenal legal. Y yo estaba lista para usarlo. La reacción de Isabela no se hizo esperar. Fue más rápida y más violenta de lo que había anticipado. 2 días después de mi visita a la abogada, su coche, un pequeño auto deportivo que Daniel le había regalado, se estacionó bruscamente frente a mi casa, casi subiéndose a la banqueta. La vi bajar. Estaba demacrada, con ojeras oscuras bajo los ojos que ni el maquillaje podía ocultar, y el pelo, normalmente impecable, recogido en un moño desordenado. La fachada de Instagram se había derrumbado, revelando los cimientos de pánico y furia. Llamó a la puerta, no con golpecitos, sino con golpes secos y urgentes, con el puño cerrado. Abrí, manteniendo la cadena de seguridad puesta, una barrera de latón que se sentía ridículamente frágil pero simbólicamente poderosa. «Mamá», exclamó, su voz una mezcla de pánico y acusación. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, como si buscara signos de locura. El salón de fiestas canceló la fecha. Me llamaron esta mañana. La tarjeta de crédito fue rechazada. ¿Qué hiciste? Hice lo que tenía que hacer, Isabela, respondí con calma, una calma que la enfureció aún más. Pero es mi boda. La boda de mis sueños, gritó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran las lágrimas suaves del arrepentimiento. Eran lágrimas calientes, furiosas, de frustración. Las lágrimas de alguien a quien le han negado un capricho. Se arrodilló en el umbral de mi puerta, una escena dramática digna de una telenovela, para que los vecinos la vieran. Por favor, mamá, por favor, arréglalo. Llama al banco. Diles que fue un error. Diles que te robaron la tarjeta, no sé, invéntate algo. Haré lo que sea. Te lo pagaré, te lo juro por lo que más quieras. La misma promesa vacía de su hermano. Escucharla de sus labios, en medio de ese teatro, me confirmó que estaba haciendo lo correcto. La pena que sentía por ella se evaporó, reemplazada por una dura claridad. No, Isabela, dije, y la palabra sonó final, inamovible, como el clic de una de mis nuevas cerraduras. Su rostro cambió en un instante. La súplica se evaporó,
reemplazada por una furia helada. Se puso de pie de un salto, su cara a centímetros de la pequeña abertura de la puerta. No. Simplemente, no, siseó, su voz un veneno. He trabajado 2 años planeando esto. 2 años de mi vida. Y tú me lo estás quitando todo por un estúpido berrinche de vieja. Yo no te estoy quitando nada, repliqué, mi voz firme, sin alzarla. Te estás enfrentando a las consecuencias de tus propias acciones. Se llama ser adulto. Quizás deberías probarlo alguna vez. Adulta. Tú no sabes nada de mi vida. No sabes la presión que tengo. Tú tuviste tu boda, tuviste tu vida fácil. Estás amargada porque te quedaste sola y no soportas ver a nadie feliz. La crueldad de sus palabras me golpeó, pero ya no me rompió. Eran los manotazos de ahogado de una niña malcriada atrapada en el cuerpo de una mujer. Me estás arruinando la vida, gritó, su voz quebrándose, ahora sí, por la histeria. Eres una egoísta. Siempre lo has sido, pensando solo en tu dinero. Ojalá te mueras sola, vieja amargada. Sola y podrida en esta casa. El insulto final. El arma definitiva de un hijo contra un padre, la amenaza de la soledad y la muerte. La miré a través de la pequeña abertura que permitía la cadena. Vi a mi hija, la niña que había acunado, la que me había hecho dibujos con soles sonrientes, y en su lugar había una extraña llena de veneno, con el rostro descompuesto por el odio. Con un dolor profundo pero con una firmeza inquebrantable, cerré la puerta. Sus gritos y golpes continuaron durante varios minutos. Abre la puerta. Tenemos que hablar. Mamá. Mamá. Pero yo ya no los escuchaba. Me alejé de la puerta, caminé con paso firme hacia el patio trasero y abrí la llave del agua. Comencé a regar mis rosales, el sonido del agua sobre las hojas ahogando sus gritos. Comencé a arrancar las malas hierbas con una energía febril, cada hierbajo un resentimiento, cada raíz una mentira. Estaba limpiando mi jardín. Estaba limpiando mi vida. Y el ruido de la purga era más fuerte que el de su furia. Los días siguientes fueron un goteo constante de ataques indirectos, una guerra de guerrillas emocional. Llamadas de mi hermana, la tía Silvia, su voz cargada de un dramatismo operístico. Julieta, por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo? Isabela está destrozada. Es tu única hija. La familia debe perdonarlo todo, es un mandato divino. Mensajes de primos lejanos que no me habían hablado en años, de repente convertidos en psicólogos aficionados, preocupándose por mi bienestar y sugiriendo que quizás la edad me estaba afectando. Era una campaña orquestada, tan torpe como maliciosa, por mis hijos. Resistí cada intento con un educado pero firme, gracias por tu preocupación, pero es un asunto privado que resolveré yo misma. La visita que no esperaba, la que cambió el curso de mi resolución interna, llegó un sábado por la tarde. Un coche que no reconocí, un sedán japonés, práctico y discreto, se estacionó afuera. Era Daniel, el prometido de Isabela. Cuando lo vi caminar hacia mi puerta, mi corazón se encogió. Venía, seguramente, a abogar por ella. A usar su encanto tranquilo, su decencia, para hacerme ceder. Me preparé para otra batalla. Julieta, dijo cuando abrí, manteniendo la cadena puesta por costumbre. Se veía cansado, triste. Había perdido el brillo optimista que siempre tenía en los ojos. Lamento aparecer así sin avisar. ¿Podemos hablar un momento? Algo en su tono, una nota de gravedad, de derrota, me hizo quitar la cadena y abrir la puerta por completo. Pasa, Daniel. Estaba a punto de hacer café. Lo invité a pasar a la sala. Se sentó en el borde del sofá, incómodo, como si el mueble pudiera quemarle. Rechazó el café. Vengo a disculparme, dijo en voz baja, sin levantar la vista del suelo, estudiando un punto invisible en mi alfombra. Me quedé sorprendida. ¿A disculparte por qué, Daniel? Tú no has hecho nada. Él levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de una vergüenza genuina, profunda. Por mi ceguera.
Por mi estupidez. Vengo a disculparme por todo. Acabo de enterarme de la verdad. Se me heló la sangre. ¿Qué verdad? Isabela me lo confesó todo anoche, dijo, su voz apenas un susurro. O más bien, la confronté y no tuvo más remedio que admitirlo. El banco la contactó. Le hablaron de la investigación por fraude. Se puso histérica. Al principio intentó mentir, decir que eran cargos que usted había aprobado, pero yo ya no le creí. Hizo una pausa, tragando saliva. Así que la presioné. Le pregunté por el dinero, por la tarjeta. Y me lo dijo todo. Como la había estado usando durante meses, no solo para la boda. Para ropa, para cenas, para viajes que me dijo que pagaba su empresa. Escucharlo me revolvió el estómago. La red de mentiras de mi hija era más extensa, más profunda, más podrida de lo que había imaginado. Pero eso no es lo peor, continuó Daniel, y su voz se quebró. Le pregunté por la cena de compromiso. Le dije que me había parecido extraño que usted no estuviera allí. Y se detuvo, y el dolor en su rostro era evidente. Me confesó que usted nunca fue invitada. Que me mintió. Me dijo que usted no había querido venir. Que tenía otro compromiso y que no le interesaba mucho. Julieta, yo le creí. Y me siento como un idiota. Me siento sucio. Y lo siento muchísimo. Siento no haber visto, no haber preguntado, no haberla defendido. La confesión de Daniel fue como un bálsamo en una herida infectada. La validación. La confirmación, por parte de un extraño, de que yo no estaba loca. De que mi dolor era real y justificado. Las lágrimas que no había llorado por mí misma, comenzaron a brotar por él, por su decencia, por su corazón roto. No es tu culpa, Daniel, le dije, y mi voz se quebró un poco. Ella es muy convincente cuando quiere. No sé qué hacer, admitió, pasándose las manos por el pelo. Amo a la mujer que creí que era. Pero no sé si puedo casarme con la persona que acabo de descubrir que es. La validación de Daniel, un hombre bueno y honesto atrapado en la telaraña de mi hija, me dio la fuerza final que necesitaba. Ya no era mi palabra contra la de ellos. La verdad tenía un testigo. Y ese testigo estaba sentado en mi sala, tan devastado y desilusionado como yo. La citación llegó por correo certificado una semana después, un sobre amarillo con sellos oficiales que me hizo temblar las manos. Era una solicitud formal para una reunión de mediación familiar en el despacho de la licenciada Gabriela Reyes, firmada por Leonardo y Isabela. El tono era falsamente conciliador, hablando de la necesidad de restablecer la armonía familiar, pero yo sabía lo que era, una emboscada. Su último movimiento desesperado, una jugada de ajedrez final y sucia. Llamé a Gabriela de inmediato, leyéndole el documento por teléfono. Su suspiro al otro lado de la línea fue largo y cansado. «Quieren declararte mentalmente incompetente, Julieta», me dijo sin rodeos. Es un truco viejo y sucio, sacado de una mala telenovela. Alegarán que tus decisiones financieras recientes son erráticas, que estás actuando por despecho senil, que la pena te ha afectado el juicio. Quieren que un juez te quite el control de tus bienes y se los asigne a ellos como tutores. Es su jaque mate. ¿Pueden hacer eso?, pregunté, con un nudo de hielo en el estómago. Pueden intentarlo, respondió Gabriela, y escuché el ruido de papeles siendo revueltos. Pero no van a ganar. Tenemos todo de nuestro lado. Acepta la reunión. Es hora de terminar con esto, de cortar la cabeza de la serpiente. El día de la reunión, me vestí con un cuidado que no había tenido en años. Elegí un traje sastre color azul marino que no había usado desde el funeral de Mateo. Me sentía como una soldado yendo a su última batalla. Me maquillé ligeramente, me arreglé el pelo. No por vanidad, sino por estrategia. No quería parecer una víctima, sino una adversaria formidable. Carmen pasó por mí para llevarme, como una verdadera generala. Recta y con la frente en alto, amiga, me dijo antes de que entrara al imponente edificio de oficinas. Que vean con quién se meten.
En la sala de juntas, con su larga mesa de cristal y sus sillas de piel negra, ya estaban todos. Isabela y Leonardo, sentados juntos, con rostros sombríos y justicieros. A su lado, su arma secreta, la tía Silvia, mi cuñada, vestida de negro como si viniera a un velorio, con su expresión de perpetuo martirio. A petición mía, y con el acuerdo de Gabriela, Daniel también estaba presente, sentado en un rincón, como un observador silencioso. Su presencia era mi ancla, mi testigo de cargo. Leonardo habló primero, con un tono ensayado y pomposo, claramente instruido por algún abogado de poca monta. Habló de su profunda preocupación por mi salud mental y comportamiento errático. Mencionó mi aislamiento social y mis decisiones financieras impulsivas. Isabela lloró en el momento justo, con lágrimas de cocodrilo, hablando de cómo mi amargura y negatividad estaban destruyendo a la familia. La tía Silvia añadió su parte, con voz temblorosa, hablando de la obligación sagrada de los hijos de cuidar a sus padres ancianos, aunque éstos no se dejen querer. Fue un teatro del absurdo, una obra grotesca. Escuché todo en silencio, sin interrumpir, mis manos entrelazadas sobre la mesa, mi mirada fija en un punto en la pared detrás de ellos. Dejé que se vaciaran, que expusieran toda su codicia disfrazada de preocupación. Cuando terminaron su patética actuación, un silencio expectante llenó la sala. Todos me miraban, esperando mi reacción, mi defensa, mis lágrimas. En lugar de eso, fue la licenciada Reyes quien habló. Se levantó, con una elegancia imponente, sosteniendo una carpeta abultada. Se dirigió a ellos con una calma glacial que helaba la sangre. Gracias por compartir sus preocupaciones, comenzó, su voz cortante como el cristal. Ahora, si me permiten, me gustaría presentarles algunos hechos. Abrió la carpeta. Primero, el banco ha concluido su investigación y ha determinado que los cargos por 300,000 pesos en la tarjeta de la señora Montes constituyen un claro caso de fraude. Han recomendado formalmente a mi clienta presentar una denuncia penal. Por ahora, en un acto de increíble generosidad, ella ha decidido no hacerlo. Isabela palideció visiblemente. Leonardo tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando. Segundo, continuó Gabriela, sacando otro documento con un movimiento deliberado. Este es un borrador del Nuevo Testamento de la señora Montes, debidamente notariado. En él, lega el 80% de su patrimonio, incluyendo todas sus cuentas de ahorro y fondos de inversión, a 3 organizaciones benéficas, un albergue para mujeres maltratadas, una asociación de cuidado de animales y el orfanato Luz de Esperanza. El 20% restante se dividiría entre ustedes, pero está estrictamente condicionado a la devolución total de todas las deudas pendientes, incluyendo el valor de las joyas empeñadas por el señor Leonardo. La tía Silvia ahogó un grito, llevándose una mano al pecho. Y tercero, dijo Gabriela, dejando el golpe final para el final, su voz bajando a un tono casi confidencial. El punto más importante. La casa. Como saben, esta casa es el principal activo de su madre. Lo que quizás no saben es que, previendo una situación de acoso como esta, la señora Montes ha firmado y activado un fideicomiso irrevocable. Si en algún momento un tribunal, engañado por ustedes, llegara a considerar que ella es incompetente, o si ustedes continúan con este tipo de acoso legal, la propiedad de la casa se transfiere automáticamente a dicho fideicomiso, con el orfanato, Luz de Esperanza, como único beneficiario. En resumen, la casa nunca fue, ni será, una garantía para ustedes. Y cualquier intento de quitársela a su madre resultará en que la pierdan para siempre. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si el aire se hubiera solidificado. Las caras de mis hijos pasaron de la arrogancia a la incredulidad, y finalmente, al pánico puro. Sus máscaras se habían hecho añicos, revelando la codicia desnuda que había debajo. Daniel, desde su rincón, se levantó. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Simplemente miró a Isabela con una profunda y silenciosa decepción, negó lentamente con la cabeza, se dio la vuelta y salió de la sala. La puerta se cerró tras él, un sonido suave y definitivo. El fin de su historia. La guerra había terminado. Y yo, la mujer invisible,
la madre silenciosa, había ganado. Las semanas que siguieron a la reunión en el despacho de la abogada fueron de una calma extraña, casi antinatural, como la que sigue a una gran tormenta que ha arrasado con todo. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni visitas inesperadas. El silencio de mis hijos era ahora un silencio de derrota, un silencio que ya no me oprimía, sino que me liberaba. Un sábado por la tarde, mientras podaba mis rosales, escuché el sonido de un coche deteniéndose frente a mi casa. Era Daniel. Era la primera vez que lo veía desde la reunión. Mi primer impulso fue esconderme, no querer enfrentar más drama, pero algo en su postura, al bajar del coche, me detuvo. Se veía tranquilo, sereno. Julieta, dijo desde la reja, con una sonrisa triste pero amable. ¿Puedo robarle un minuto? Le abrí. En su mano traía un sobre. Esto es para usted, dijo, extendiéndomelo. Dentro había un cheque de caja por 150,000 pesos. La mitad exacta del fraude de Isabela. No puedo aceptar esto, Daniel. No fue tu culpa, dije, intentando devolvérselo, mis manos temblando. Sí, puede, insistió él con una gentileza que me desarmó. Yo también iba a disfrutar de esa boda. De alguna manera, fui beneficiario de esa mentira, aunque no lo supiera. Es mi responsabilidad moral. Por favor, acéptelo como una forma de cerrar este capítulo tan feo para los dos. Lo acepté, no por el dinero, que planeaba donar íntegramente al orfanato, sino por el gesto. Era la prueba de que aún existía la decencia en el mundo, de que yo no me había equivocado en juzgarlo como un buen hombre. Me confirmó, sin que yo preguntara, que había cancelado su compromiso con Isabela de forma definitiva. Le deseo lo mejor, Julieta, me dijo antes de irse. Usted es una mujer muy fuerte. Unos días después, fue ella quien apareció. La vi desde la ventana de la cocina. Estaba parada al otro lado de la calle, mirando mi casa. Estaba más delgada, con la mirada perdida. La ropa de diseñador había sido reemplazada por unos jeans gastados y una camiseta simple. Ya no había rabia en su postura, solo un vacío agotado. Finalmente, cruzó la calle y se detuvo frente a la reja. Mamá, dijo, su voz tan baja que apenas la oí. No le abrí. ¿Puedo volver a casa? Daniel me pidió el departamento. No tengo a dónde ir. Estoy durmiendo en el sofá de una amiga. La miré. A mi hija. La niña de mis ojos, la que había tenido el mundo a sus pies, ahora una mujer de 31 años rota por sus propias decisiones. El corazón se me estrujó de pena, una pena profunda y visceral. Pero ya no de lástima. La lástima era lo que me había llevado a esta situación. No, Isabela, respondí con suavidad, mi voz firme pero sin crueldad. Esta ya no es tu casa. Es mi casa. Y mi casa es ahora un lugar de paz. Puedes tener una relación conmigo, si algún día quieres construirla desde cero. Pero tendrá que ser una que te ganes con respeto, con honestidad, no una que exijas por derecho o por lástima. Se quedó allí un momento, esperando, quizás, que yo cediera, que la vieja Julieta resurgiera. Al ver que no lo hacía, que mi decisión era tan sólida como la reja que nos separaba, asintió lentamente, una única lágrima rodando por su mejilla. Se dio la vuelta y se fue caminando lentamente, con los hombros caídos. La última llamada fue de Leonardo, un mes después. Su voz al otro lado de la línea era irreconocible. No había arrogancia, no había queja. Solo un cansancio infinito. Mamá, dijo. Solo llamaba para saber cómo estabas. Me quedé en silencio, sorprendida. Conseguí un trabajo, continuó. En un almacén. Es pesado, pero, es un trabajo. Estoy pagando renta. Vivo en un cuarto pequeño. Hizo una pausa. ¿Qué tenemos que hacer? Isabela y yo. Para arreglar las cosas. Era la primera pregunta real que me hacía en años. No una demanda, no una queja. Una pregunta que nacía de la derrota, del cansancio,
quizás, del primer atisbo de madurez. Eso no me lo tienes que demostrar a mí, Leonardo, respondí, mi voz suave. Tienen que demostrárselo a ustedes mismos. Conviértanse en personas de las que puedan sentirse orgullosos. El resto, el tiempo lo dirá. Colgué el teléfono. La puerta a la reconciliación no estaba cerrada con llave, pero ahora, la llave la tenía yo. Y solo la usaría si ellos demostraban que habían aprendido a caminar por sí mismos, sin usarme a mí como muleta. Pasaron los meses. El otoño dio paso a un invierno suave, y luego, la primavera explotó en Querétaro con una furia de jacarandas moradas y bugambilias fucsias. Mi vida, como mi jardín, comenzó a florecer de nuevo, lentamente al principio, y luego con una fuerza inesperada. La amistad con Carmen se convirtió en el pilar de mis días. Tomábamos café por las mañanas, sentadas en mi patio, criticando las telenovelas de la noche anterior. Íbamos al mercado juntas, cargando nuestras bolsas de mandado, intercambiando recetas y remedios caseros. Nos quejábamos de los mismos achaques de la edad y nos reíamos de las mismas tonterías con la complicidad de dos adolescentes. A través de ella, conocí a otras mujeres, otras viudas, otras madres con historias de hijos complicados. Formamos un pequeño y ruidoso club de sobrevivientes, como nos llamábamos en broma. Jugábamos a la lotería los jueves, íbamos a clases de tai chi en el parque los sábados. Mi soledad, antes un monstruo que me acechaba en cada rincón de la casa, se había transformado en una bendita paz, en una independencia gozosa. Volví como voluntaria al centro comunitario, a dar clases de alfabetización para adultos. La alegría de ver el rostro de una mujer de 70 años, una abuela como yo, iluminarse al poder leer su primer libro, al poder firmar su nombre en lugar de poner su huella digital, era un pago que ninguna tarjeta de crédito podía igualar. Me sentía útil de nuevo, pero de una manera diferente. Mi ayuda era apreciada, no exigida. Mi tiempo era un regalo, no una obligación. Mis hijos mantenían un contacto esporádico y distante. Llamadas cortas en mi cumpleaños, en Navidad. Eran conversaciones torpes, llenas de silencios, pero sin demandas. Sabía, por otros, que Leonardo seguía en su trabajo en el almacén, que lo habían ascendido a supervisor de turno. Que Isabela estaba yendo a terapia y había empezado a trabajar como asistente en un pequeño despacho de arquitectos. Eran pequeños pasos, frágiles y tentativos, en un camino muy largo. No sabía si algún día volveríamos a ser la familia íntima que ellos habían invocado para excluirme. Quizás no. Quizás algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse por completo, solo se pueden pegar con oro, como el arte japonés del kintsugi, dejando las cicatrices a la vista. Y estaba aprendiendo a estar en paz con eso. Una tarde soleada de abril, estaba en mi jardín, de rodillas sobre un cojín, trasplantando unas petunias. El sol calentaba mi espalda y el olor a tierra húmeda y a flores me llenaba los pulmones. Me detuve a mirar a mi alrededor. Las rosas de Mateo, esas que se habían estado secando durante años por mi propia negligencia y tristeza, habían vuelto a la vida. Estaban cubiertas de brotes rojos y rosados, vibrantes y desafiantes, un milagro de la naturaleza y la perseverancia. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Carmen. Comadre, ¿vamos por un helado a la plaza? El día está precioso y el chisme está bueno. Sonreí. Una sonrisa genuina, que me llegó a los ojos y me borró las arrugas de preocupación. Claro que sí, le respondí. Te veo en 20 minutos. Guardé el teléfono y me quité los guantes de jardinería. Miré mi casa, mi pequeño reino de paz. Miré mis flores, un testamento de que incluso lo que parece muerto puede volver a florecer. Miré el cielo azul. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí completa. No necesitaba a nadie que me validara, que me cuidara, que me diera un propósito. Mi propósito era vivir. Vivir en paz, en mi casa, con mis amigas, con mis flores. Me di cuenta de que durante años, había creído que mi valor como mujer y como madre residía en cuanto podía dar, en cuanto podía sacrificarme. Descubrí, a un costo muy alto,
que mi verdadero valor estaba en lo que finalmente decidí dejar de tolerar. La victoria no fue vencerlos a ellos. La victoria fue negarme a seguir venciéndome a mí misma por su comodidad. La luz del sol se derramaba sobre mi jardín floreciente. Y por primera vez desde que Mateo se fue, no se sentía como la luz del final de un día, sino como la promesa brillante de un nuevo amanecer. Mi amanecer.